Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Patricio Marengo y el día de hoy voy a estar sustentándole lo que es el parcial número uno con el tema de altimetría. Usted nos presenta este cuadro donde tenemos alguna información, como por ejemplo la cota en el pol 3, que en este caso es el BM o punto conocido, y tenemos una serie de vistas de instrumentos y además las vistas en positivo y en negativo de, en cada uno de los TP que nos muestra el cuadro. Iniciamos entonces con el sustento, que no es más que el desarrollo matemático que hicimos en nuestro cuaderno de manera manual para poder sacar la información del cuadro y poder entonces culminar la evaluación altimétrica. ¿Ya? Lo primero que hicimos fue sacar la altura del instrumento en el pol 3 o BM, y esto se consigue a través de la suma de la cota conocida más la vista positiva en el BM. Esto nos da finalmente una altura del instrumento de 75.060. ¿Ya? Trasladamos esta información al TP1, donde podemos buscar la cota eh, a través de la operación de la resta de la altura del instrumento en el BM o pol 3 menos la altura en negativo del TP1. Esto finalmente nos da una cota en el TP1 de 74.552. Con esta cota podemos sacar la altura del instrumento en el TP1, sumando la cota en el TP1 más la vista en positivo en el TP1, dándonos una altura de instrumento de 76.507. Con esta información entonces nos trasladamos al TP2, donde obtenemos la cota restando la altura del instrumento del TP1 menos la vista en negativo del TP2, dando finalmente una cota de 73.091. Con esta cota sacamos la altura del instrumento en el TP3, sumando la cota más la altura en positivo, dándonos finalmente una altura del instrumento de 74.926. Con esta información entonces nos trasladamos al TP3, donde obtenemos la cota sumando la altura del instrumento del TP2 menos la lectura en negativo del TP3, dándonos una cota de 72.421. Con esta cota del TP3 obtenemos la altura del instrumento en este mismo punto, sumando la cota más la altura en positivo del TP3, dándonos la altura del instrumento de 75.375. De ahí entonces trasladamos la cota final o el cierre, entendiendo de que este problema es un problema altimétrico de tipo circuito, es decir, iniciamos en el BM y cerramos en el mismo BM. Haciendo esta operación entonces podemos obtener la cota de cierre, que es la altura del instrumento en TP3 menos la altura del instrumento en negativo en el pol 3, y nos da una cota de 74.780. Aquí podemos entonces ver que tenemos un error porque iniciamos con una cota inicial del punto conocido de 74.806 y cerramos con una cota de 74.780. ¿Ya? Esta información se trasladó a un cuadro que podemos ver aquí en la imagen, donde iniciamos con una cota de 74.806 y realizamos todas las operaciones para sacar la altura del instrumento y la cota del OTP y cerramos en 74.780. Sabiendo esto, que existe un error, procedemos a sacar este error. ¿Cómo se saca el error? Haciendo la sumatoria de las vistas en positivo y en negativo. ¿Qué nos dice? Que la sumatoria de vistas en positivo son 4 y nos da 6,998. Y la sumatoria de vistas en negativo también son 4 y nos da 7.024. ¿Ya? Que es lo que tenemos entonces eh, en el cuadro. Sabiendo esta información, entonces para determinar el error se utiliza la resta de las sumas de la sumatoria de vistas en positivo, que es 6,998, menos las vistas en negativo, que es 7.04, y nos da un error de 0.03, o en otras palabras 3 centímetros. Este error se tiene que repartir entre la cantidad de vistas, y ya vimos que eran 4 en positivo y 4 en negativo, es decir, un total de 8, y esto nos da finalmente un error de 0,0032 o 3.2 milímetros. Entendiendo esto, entonces, este error se debe repartir en sumas y restas de las vistas en positivo y negativo. ¿Cómo repartimos estos? ¿Cómo sabemos si es suma o es resta? Es decir, vemos si la suma en positivo es
menor que las sumas en negativo, entonces se le suma al positivo y se le resta al negativo. De la siguiente manera, hacemos la operación para las vistas en positivo, como vemos aquí. Ya, estas son las vistas en positivo y como es menor que la en negativo, se le suma. Y vamos, y realizamos la operación hasta que finalmente las sumas en positivo nos da 7.0110. Realizamos el mismo procedimiento en las vistas en negativo, pero en este caso se le restan por ser mayor. Y finalmente, cuando hacemos la sumatoria ya con el error corregido, tenemos las vistas en negativo de 7.0110. Es decir, tenemos las mismas vistas tanto en positivo como en negativo. Trasladamos esto entonces al cuadro, que es lo que tenemos aquí. Tenemos la sumatoria de las vistas en positivo, que es 6,998, y la sumatoria de vistas en negativo, que es 7.024. La diferencia de estos dos nos da un error de 0,03. Entre 8 nos da 0,0032 o 3.2 milímetros. Se le resta a esos 3.2 milímetros, se le resta a esta columna de acá y se le suma a esta que está acá. ¿Ya? Que es lo que vemos aquí. Una vez corregimos este error, procedemos a repetir el mismo procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos la cota conocida del BM y tenemos la vista en positivo corregida de el pol 3. A esto entonces se repite el procedimiento. Tenemos la cota conocida, que es 74.806 del pol 3, más la vista en positivo y nos da 0,2573, que finalmente nos da una altura del instrumento de 75.0833. Repetimos este mismo procedimiento ya explicado inicialmente en el TP1, en el TP2, en el TP3 y cerramos en el pol 3 y nos damos cuenta que en este caso sí cerramos con la misma cota inicial, es decir, iniciamos con una cota de 74.806 y cerramos con 74.806. Ya he corregido el error, entonces podemos proceder a sacar las cotas que nos interesan, que son las del 0K00 al 0K160. Ya realizamos esto. ¿Cómo sacamos estas cotas? La altura del instrumento menos la vista del instrumento. Realizamos esta operación y finalmente obtenemos cada una de las cotas que vemos aquí que nos interesan. ¿Ya? Esta información la trasladamos al cuadro y queda de esta manera. ¿Ya? Tenemos aquí las vistas en positivo corregidas, las vistas en negativo corregidas, que finalmente nos da 7.0110 en ambas partes. Y con esto podemos entonces obtener la altura del instrumento y de tanto del pol 3 como de todos los TP, y nos garantiza de esta manera que cerramos en 74.806 al inicio y al final. ¿Ya? Buscamos entonces, sería la operación para buscar las cotas y se la vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Trasladamos esto entonces a un gráfico en hoja milimetrada y nos queda de esta manera. ¿Ya? Tenemos una escala en horizontal de 1 en 1000, lo que quiere decir que cada centímetro de la hoja milimetrada equivale a 10 metros. ¿Ya? Un centímetro de la hoja milimetrada equivale a 10 metros en la realidad, o 1000 centímetros. Hacemos esta escala. En la vertical tenemos entonces una escala de 1 en 100, que nos dice que un centímetro en la página equivale a 1 metro en la realidad, o 100 centímetros. Por eso tenemos diferentes escalas en la horizontal y la vertical, y el perfil nos queda entonces de esta manera. ¿Ya? Esto lo trasladamos entonces a una página Excel y nos queda de esta manera, más bonito y mejor detallado, ¿no? Y se puede ver entonces más claramente el efecto de las escalas. ¿Ya? Voy a mostrarle un video donde le explico en el cuadro de Excel cómo se trasladó esto, cómo se realizó lo que hicimos de manera manual en Excel. Y fue a través de fórmula, ¿no? Pero se lo voy a estar explicando. Sí, como les hablaba en la explicación anterior, todo este procedimiento que hicimos manualmente se puede realizar de manera manual. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, tenemos la cota conocida y tenemos
la vista positiva, en ese caso se suma para sacar la altura del instrumento y se coloca de esta manera. También podemos verificar rápidamente que, por ejemplo, para sacar la cota, entendemos de que es la altura del instrumento menos la vista en negativo del TP1 y nos da la cota, que es lo que tenemos aquí. Y teniendo la cota, entonces podemos sacar la altura del instrumento con la vista positiva, que es lo que tenemos acá. La suma de la cota del TP1 más la vista positiva nos da la altura del instrumento. Y así sucesivamente hasta que llegamos nuevamente a la cota del BM, en este caso vendría siendo el pol 3. Aquí podemos ver, como ya lo dije anteriormente, que tenemos una diferencia entre la cota inicial, que es la conocida, y la cota final del mismo punto. Esto nos da una diferencia aquí en la vista positiva de 6,998 y en la vista negativa de 7,004. Al hacer la diferencia, esto nos da de 0,03, que si lo dividimos entre las 8 vistas que tenemos, 4 y 4, nos da 0,032 o 3,2 milímetros. Al corregir esto, es decir, le restamos estos 3,2 milímetros, se lo restamos a la vista de negativo porque es mayor, y se lo sumamos a la vista de positivo que es menor. Ya corregido esto, entonces nuevamente hacemos la misma operación, que es realmente la cota conocida del pol 3 más la vista positiva. Esto nos da la altura del instrumento y hacemos todo esto nuevamente en el TP1, en el TP2 y cerramos con la misma cota. Al verificar que efectivamente ya tenemos la misma cota iniciando y cerrando, entonces podemos proceder a sacar las cotas de cada uno de los puntos que requerimos del 0K00 hasta el 0K160. ¿Ya? Porque ya tenemos confirmado de que el error fue corregido porque iniciamos en 74806 y cerramos en 74806 y entonces la sumatoria de vistas positivas y negativas nos da lo mismo, por lo que nos da un error total de 0. Si pasamos esta información a gráfica, tenemos este perfil, que es lo que vemos acá, que es lo que pudimos ver también en la gráfica que hicimos en la hoja milimetrada, que al final es la misma. Eso sería todo por el momento, profesor. Espero que lo haya podido sustentar de manera adecuada y bueno, quedamos al pendiente. Saludos.